Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Para todos, placer enorme de saludarlos, Agustín. ¿Cómo estás? Buenas Nos, noches. recon- nos reencontramos después de tanto tiempo, un placer, un gusto estar compartiendo esta nueva edición de Bar, con mucha información, un fin de semana bastante cargadito de emociones. Sí, totalmente. Tremendo el fin de semana que se ha vivido, no solamente en materia de lo que tiene que ver con lo que marcó el clásico del fútbol uruguayo, sino evidentemente también los ascensos de Racing y La Luz en el marco de la segunda división profesional, el bicampeonato del interior a nivel de clubes del equipo de Central de San José, las clasificaciones a la final de campana de Libertad y Ferrocarril de Salto en el marco de la Divisional B también de OFI, y lo que también hace un ratito ocurrió en el Gran Parque Central, que fue la consagración de Nacional en fútbol femenino, que le ganó 2-0 a Náutico, con tantos de Sofía Ferrada y Martina Terra, y con esa victoria 2-0 el tricolor de Diego Testas se quedó con el torneo Apertura. Recordar que Peñarol con Atenas, que estaba también con la posibilidad del Carbonero, si bien tenía 2 puntos menos que el tricolor de pelear el campeonato, no se jugó este partido y Nacional, dependía de sí mismo, confirmó en su casa en el Parque Central y es el campeón de la apertura. Agustín. Sí, un clásico que había enfrentado hace pocos días nomás a Nacional y a Peñarol en el Estadio Centenario, donde Peñarol había conseguido un empate agónico en el clásico que lo ayudaba a mantener la diferencia que tenía con Nacional en la tabla de posiciones. Después Peñarol volvió a perder puntos en el camino, Nacional eso lo aprovecha, vuelve a ganar y se consolida como, como el líder del campeonato que hoy lo termina consagrando como campeona. Justo vencedor Nacional de este torneo, se la veo muy bien a las chiquilinas, mejoró un montón el tema de lo que era la definición del gol, que Nacional le había costado mucho en lo largo del campeonato, ya en el tramo final lo pudo ajustar y hoy vuelve a considerar una buena campaña que hace Nacional en este torneo de apertura. Le gana Náutico, que nunca estuvo en partido. Nacional gana bien frente a su gente. Buen marco de público para hacer un día entre semana, para hacer lunes y más que nada sobre la hora. Buen marco de público en el Parque Central para ver la consagración de Nacional, que ya se asegura un lugar en la definición del campeonato. Sí, Náutico llegó el primer tiempo al 0-0 con dos líneas de cuatro, o mejor dicho, una línea de cuatro y cinco volantes prácticamente en la mitad de la cancha, una sola delantera que prácticamente no tocó la pelota y bueno, en eso Nacional fue superior, le costó entrar, trabajó el partido con paciencia y al final el premio estuvo para este equipo tricolor que había ya adelantado una muy buena imagen a nivel de Copa Libertadores en el plano internacional, que llegó a la final con Defensor Sporting, que le tocó perder por 2 tantos contra 1, pero que evidentemente ya de un tiempo a esta parte es el mejor equipo del medio y lo ha demostrado con esta posibilidad, ¿no? que tiene de meterse en la definición del campeonato uruguayo al final de la temporada. Exacto, así es. Estábamos hablando en ediciones anteriores también de lo que fue, significó ese partido por la definición del uruguayo ante Defensor Sporting. Una victoria casi agónica de Defensor sobre el final del encuentro, que había marginado a Nacional esa posibilidad del campeonato uruguayo. Hoy Nacional se vuelve a posicionar en las definiciones. Como decías vos, se consolida como el mejor equipo de nuestro medio en el fútbol femenino. Y hay que ver también cómo reacciona Peñarol, porque eso es un golpe a mentón para el conjunto aurinegro. Porque venía siendo primero, empata ese clásico casi en la hora, que podría significar para muchos un golpe anímico bastante importante, pero a la hora de definir otro partido importante, Peñarol vuelve a perder puntos en el camino, algo que lo margina y Nacional lo sabe aprovechar, algo totalmente contrario a lo que pasa en la vereda del frente con el fútbol masculino, donde hay una gran diferencia entre Nacional y Peñarol. Nacional vuelve a sacar distancia, vuelve a sacar diferencia y se consolida como, para mí, la futura campeona del fútbol uruguayo. Así pasó el análisis del fútbol femenino y del femenino nos vamos al masculino para hablar de lo que significó la jornada clásica, con una fiesta tremenda en el Gran Parque Central, más allá de los incidentes que son habituales, recurrentes en nuestro fútbol, lamentablemente, con unos pocos y que el resto que se porta bien, que son la mayoría, terminan, bueno, pagando los platos rotos o algunas consecuencias. Más allá de eso, el marco de público para la fiesta clásica fue exuberante, excelente, espléndido y se confirmó en la cancha lo que la tabla de posiciones marcaba, lo que la lógica indicaba y lo que evidentemente había de presente, tanto en un equipo como el otro, con una frutilla de la torta que fue el golazo de Luis Suárez
contra el arco de la Héctor Escarone con una soberbia definición, clase A, ¿no? Clase mundial, como lo es Luis Suárez. Qué problema para para Peñarol de Leo Ramos. No estuvo nunca en el partido y cuando lo pudo estar, la propia hinchada de Peñarol enfrió el partido increíble, de una manera increíble y después a la poste terminó sentenciando la victoria nacional. Nacional que dominó de principio a fin el clásico con un Felipe Carballo exuberante en la mitad de la cancha, dominando los hilos del equipo. También buena presencia de Cándido en la zona de volantes. Sorprendió la postura de Cándido, que ahí rinde y rinde muy bien cada vez que lo hace. También buen partido de Suárez. Faúndez quizás fue el más duditativo en el ataque de Nacional, pero lo poco que intervino lo hizo bien. Nacional ganó bien, plasmó la diferencia que había en las tablas, plasmó la diferencia que había futbolísticamente y preocupa la situación de Peñarol. Un plantel que en el anterior periodo de pases había estado diezmado con las contrataciones. Apuestan a ciertos jugadores como la figura de Brian Lozano, como la figura de Kevin Méndez, también la llegada de Rivero, que no tenía tanto renombre, pero venía a hacer las cosas bien en Wanderers. Pero Peñarol sigue con falta de creación de fútbol, sigue con falta de gol y está teniendo errores defensivos que le está costando. En el gol de Cándido, por ejemplo, se hizo un nudo tremendo en la defensa de Peñarol. No la sacó nunca y terminó la llegada de gol de Cándido. Preocupa la situación de Peñarol, Nacional se plasma como el favorito para salir campeón uruguayo. Eh, Cuesta en Nacional decir que alguno jugó mal y cuesta en Peñarol decir que alguno jugó bien. Yo creo que a Silveira tuvo un aceptable clásico, fue lo más rescatable que tuvo el equipo carbonero. El gol de Méndez, que no iba a ser titular, según lo que se había entrenado, o mejor dicho, hablado en la semana, terminó jugando y fue de lo más claro, o por lo menos intentó ser claro en ataque. Roger, en el momento que Nacional tiene la lesión de Coelho, que llega al descuento, y esos minutos de entendimiento para encajonar el partido de Rizzo con la borda, aparecen dos oportunidades para Peñarol, que el arquero de Nacional demuestra por qué también el arco ha sido uno de los menos vencidos del equipo tricolor y por qué Roger es el arquero gran candidato a ser titular en el Campeonato del Mundo de Qatar. Y evidentemente lo de Peñarol se ahonda en una crisis que, ojo, no solamente con la derrota clásica, sino el triunfo de River, el triunfo de Defensor Sporting y el triunfo de Deportivo Maldonado. ¿Por qué digo esto? Porque River hoy es el líder del clausura. Porque Deportivo y Defensor están muy cerca, están tercero y cuarto. Y a su vez en la tabla anual, ya River desplazó a Peñarol del cuarto lugar de Copa Libertadores y tiene a los violetas y a los fernandinos amenazándolo hasta incluso de quedar fuera de actividad internacional. Peñarol tiene que rever rápido la situación si no quiere fracasar más de lo que ya la temporada lo ha hecho saber con la realidad y con golpes duros que no ha podido superar ni el Peñarol de la Riera ni el Peñarol de Leo Ramos en este caso. El objetivo a corto plazo de Peñarol es ganar el clausura para meterse en la definición del uruguayo, algo que con el pasado de las fechas se va diezmando, porque Peñarol no encuentra el rendimiento. Yo no recuerdo o no se me viene a la mente campeonatos uruguayos con tanta diferencia en la tabla anual entre Nacional y Peñarol. Hoy estamos hablando de casi 20 puntos de diferencia entre uno y otro. El de 2014 del Guti contra el de Fossati. En Apertura. eso, exacto, bueno, no se me venía a la cabeza. Pero estamos hablando de una gran diferencia entre uno y otro. Y ahora se suma a otras complicaciones que son los rivales que se sumaron a la pelea. Bien decía, River desplaza a Peñarol en la cuarta posición del anual. Y también las victorias que meten presión en la clausura, como la de Deportivo Maldonado y como la de Defensor Sporting, porque Peñarol no solo que no encuentra resultados, sino que los rivales directos sí los están encontrando y los están desplazando. Y parece que el objetivo de Peñarol cada vez queda más lejos en el horizonte. Es así, evidentemente hay que rápido, por parte de Peñarol, encontrar situaciones que marquen un cambio de filosofía de cara a lo que va a ser la continuidad del torneo clausura con las fechas que van a estar jugándose ya desde el próximo viernes que comienza, por ejemplo, el caso de la séptima fecha del torneo clausura donde Peñarol tiene un partido bastante accesible, vamos a decirlo así, contra el equipo de Rentistas y donde el equipo de Nacional va a jugar contra Plaza Colonia. Te propongo para cerrar el capítulo clásico
escuchar a Pablo Repeto y Luis Suárez tras el partido que hablaron en la conferencia de prensa en el Parque Central. Por muchos motivos, ¿no? Primero por la gente, que es lo más lindo que hay, donde la gente nacional disfruta y hoy disfrutaron, y disfrutamos todos, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, eso es lo primero, ¿no? Esa es la gran alegría que tenemos todos. Después, hoy era un partido importante porque hoy teníamos que confirmar las cosas buenas que veníamos haciendo, ¿no? Confirmar que por algo estamos en la posición que estamos en la tabla anual. Teníamos que confirmar que el equipo está cada vez más fuerte, sobre todo en la parte anímica, y uno también hacíamos memoria y miramos hacia atrás, ¿no? Hoy cuando jugamos este clásico, de cuando habíamos perdido el otro, se hablaron muchas cosas del equipo, de carácter y esas cosas que acá hay que jugar al fútbol, ¿no? No es con carácter, ¿no? Acá no se gana se gana jugando al fútbol, y hoy creo que hoy jugamos al fútbol y ganamos a partir de eso, ¿no? Eso creo que era lo fundamental para hoy encaminando también en la pelea de clausura y que el tradicional rival quedara lejos, ¿no? Quedara con muy pocas chances, ¿no? Independientemente que nada está resuelto, tenemos claro que queda mucho, pero también creo que era un golpe de autoridad para marcar un poco lo que queríamos, sobre todo en la tabla nueva. Muchísimas gracias. Suárez, que tiene un condimento especial, para el clásico del parque. A mí nunca me había tocado la posibilidad, no sé, los juveniles. Bueno, es lindo que se haya podido ganar, que haya conseguido 3 puntos muy importantes y obviamente que Feliz pueda ayudar al equipo a llevarnos este partido y con un más. Estoy por acá, Guillermo Lorenzotti para Radio Letal, felicitaciones por la victoria. Hablame del partido, ¿cómo lo viste? Un Nacional que se lo vio por largos pasajes superior, reciben un gol que tal vez por ahí nos descolocó, que decía hace un rato Repeto, pero terminan ganando de forma contundente y por una ventaja de 2 goles. Bueno, creo que los clásicos hay que ganarlo de la mejor manera posible, pero hay que ganarlo. Hoy fue una demostración de que Nacional tuvo personalidad, tuvo autoridad, tuvo intensidad, que es la forma que se juega en estos partidos, y bueno, conseguir los 3 puntos en nuestra casa era muy importante, y bueno, obviamente que ellos tienen calidad, tienen jugadores que marcan la diferencia, y bueno, nos hicieron una gran jugada ahí en el 2-1, y bueno, después justo viene el parón ese que creo que nos beneficia porque justo se habían puesto ahí y eso te da entusiasmo, y bueno, pues pudimos cerrar el partido con el 3-1. Luis, en tu carrera has convertido algunos goles similares al que te tocó hacer hoy. Cuando venía la pelota y empezás a girar, ¿ya sabías lo que ibas a hacer? No, creo que son milésimas de segundo que uno tiene el instinto ahí de tomar la decisión. A veces buscas un pase, buscas intentar controlar mejor la pelota, pero bueno, cuando veo que queda picando y el central no me había seguido, justo venía el Motita venía de atrás y bueno, no me quedó otra que intentar pegarle de la mejor manera posible y salió un lindo. Ahí la palabra de Repeto y Suárez. ¿Algo más, Agustín? Si no, pasamos al básquet. Ojo ahí que tenemos un tema de audio, Agus, si puedes acomodarlo, así te Ahora sí, ahora escuchamos. sí. Ahora sí. Me quedo con una frase contundente de Repeto, que acá no se gana con actitud, sino se gana jugando al fútbol. Eso me parece perfecto lo de Repeto porque se lo supo esperar a Pablo, que fue muy criticado en el comienzo de su ciclo como entrenador de Nacional, se lo supo esperar, pudo plasmar en los jugadores su idea de juego, venía a hacer bien las cosas en Liga de Quito, también Independiente del Valle, plasma su idea de juego. Hoy Nacional está muy fuerte y es el club del fútbol uruguayo que más fútbol propone, porque realmente es un fútbol vistoso con Felipe Carvalho en la mitad de la cancha como el hilo conductor. Así que me quedo con esa frase de repente y bueno, lo de Suárez es indiscutible, ya es más que comprobado con el largo de su carrera. Rápido, en un minuto, los ascensos de Racing y la luz que te dejan, y por el otro la consagración otra vez de Central de San José como campeón de OFI a nivel de clubes de la Divisional A. Bueno, Racing vuelve a la A, vuelve a la primera división después de unos años de transitar en la B, años de quedarse en la puerta de los ascensos.
hoy lo vuelve a conseguir, se consagra como campeón, un equipo que estuvo rendimientos bastante altos en esta temporada, con Diego Vera como una de las principales figuras del plantel. Una conclusión que llego también de ambos ascensos son las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, que están teniendo grandes incidencias en nuestro fútbol en el día de hoy. Racing hoy también es una SAD, encabezada por el ex futbolista argentino Fernando Cabenagui. La Luz también es una SAD y también consigue su ascenso, su primer ascenso en toda la historia. Entonces, hay una pregunta que se puede plantear y que se puede dejar sobre la mesa. ¿Cuántos años se demorará en que la mayoría de los clubes uruguayos se conviertan en una sociedad anónima deportiva? Porque hoy parece ser la vía de escape para subsistir en un fútbol que realmente tiene poca visión, tiene poca comercialización, y hoy los clubes encuentran en inversiones extranjeras la manera de subsistir y no abandonar el barco. Bueno, y en el caso de Central, eh, discutible, ¿no? De punta a punta, si bien ganó por penales, si bien Universitario terminó con 8, y hay mucho mérito del equipo salteño de haber llevado el partido al final de la larga y 120 minutos intensos. Central de San José a la larga y en el camino demostró por qué es el monarca del interior. Recuerdo aquel partido con Piriápolis, si bien se discutió mucho el arbitraje, de que en la hora, con un temple exuberante, espectacular, termina llevándose la victoria. Y ayer en la final, si bien debió esperar, terminó confirmando lo bueno que ha hecho a lo largo del año y el trabajo siempre paga al final de la temporada. Se enfrentaron los dos mejores equipos del fútbol interior. El Universitario de Salto, que venía a ser campeón hace un par de años de la Divisional B, ganándole la final a Barrio Olímpico de Minas. Y eliminó a la Valleja en semifinales de esta No, la temporada. Valleja, exacto, de esta temporada. La Valleja, en ese año que Universitario de Salto se consagra campeón en la B, la Valleja consigue el campeonato en primera división, en la divisional A del fútbol del interior. Central San José no es una cosa nueva. Venía de hacer una excelente temporada el año pasado, siendo campeones. En la temporada tuvo el plus de eliminar a su clásico rival del departamento de San José, que es Río Negro. Lo eliminó también en esta fase de la Copa Clubes de OFI y vuelve a plasmar una diferencia que hay en el fútbol del interior, porque los clubes que más apuestan, que más económicamente están mejor en el fútbol del interior, son los que sacan la diferencia. Los cuadros de la Liga de Salto son, por historia, también uno de los más pesados siempre. Ahora Central de San José se vuelve a sumar, que para mí Central de San José tiene el mejor futbolista del interior del país, que es Portillo, que viene de marcar un golazo en las semifinales, que fue una cosa de locos. Y bueno, hay que ver si se cumple la promesa que hizo antes de que arrancara esta temporada de VAR. Me contestó y me dijo, está. Así que bueno, ¿Está? está acá. Se va a sortear el Se casco de va, Portillo. se va. Firmado. Pero bueno, ¿Firmado? Ah, qué grande. un crack Mauro Portillo, la verdad. Agus, nos está quedando poco tiempo para cerrar. Tenemos 2, 3 minutos más. Hablamos del básquetbol, final en la Americap hace un rato también. Cayó Uruguay otra vez contra Brasil, 76-66. Había terminado ganando el primer tiempo, después el tercer cuarto había quedado con una diferencia de un tanto abajo. Vuelve a pasarle lo mismo, una constante en esto del América. Perdió con Canadá, perdió con Colombia y perdió con Brasil los 3 partidos, pero la consecuencia, o mejor dicho, la continuidad de los hechos ha sido la misma. Comenzó muy bien, parecía llevarse el partido, controlar las cosas Uruguay, y al final el resto físico y la buena proyección de puntos de los rivales, asimismo también la negativa para Uruguay en ese rubro, le ha costado ganar alguno de los 3 partidos. Yo creo que también la exigencia que marcó lo de Puerto Rico y la continuidad muy cercana de tantos partidos terminó siendo ella también en el rendimiento uruguayo. Pero vuelvo a marcar e insistir con esto. Uruguay comenzó muy bien y no supo cómo cerrar los partidos producto de algunas consecuencias como no tener efectividad, que el rival crezca y el rendimiento físico sobre el final del partido.
y no tiene su máxima figura que es Jason Granger, que quizá que la gente no entienda mucho por qué Granger estuvo en los partidos de eliminatoria y no estuvo en los partidos de la AmeriCup. Bueno, tiene que volver a su equipo, tiene que volver al equipo que es dueño de la ficha. Quizá hoy la AmeriCup no es prioridad para el básquetbol uruguayo, si viene se tiene que preparar de la mejor manera de cara a la ventana que tiene las eliminatorias en noviembre, con dos rivales durísimos como lo son México y Puerto Rico, rivales directos por la clasificación al Mundial. Los dos de visitante. Exacto, quizás la mayoría de los jugadores de Uruguay de mayor porte que están en el exterior a veces no forman parte de estas convocatorias para estos campeonatos. Uruguay hoy está lejísimos del AmeriCup, pierde con rivales que quizás antes no lo hacía, como Colombia, que viene haciendo las cosas medianamente bien para su capacidad en las eliminatorias. Metió un patacazo con Brasil en la primera fase, un triunfo que lo llevó a jugar esta fase final de las eliminatorias. Perdió los dos partidos que disputó, pero de igual manera viene creciendo futbolísticamente. Las diferencias con Brasil y Canadá no hace falta ni nombrarlas. Ujú. Bueno, Agustín, ha sido un placer. Vamos a decirle a la gente que ya la próxima semana comienza Viví Qatar 2022 con todo lo previo, 10 programas, uno por semana, que van a tener el análisis de cada uno de los grupos, anécdotas mundiales, cosas que no están por ahí en los libros de historia marcados o que fueron vividas por un periodista excepcional como Jorge Sabia a lo largo de la historia de los mundiales y también entrevistas con ex jugadores de la selección uruguaya que han participado en campeonatos del mundo, algo bueno, muy recomendable para ya ir metiéndonos en boca de Qatar 2022. El próximo lunes, como siempre, el programa habitual va a estar hablando de todos los deportes, como es característico ya desde hace 3 temporadas. Agustín, ha sido un placer como siempre, nos reencontramos, ¿te parece? Nos encontramos el próximo lunes con mucho más bar vamos a revisar. Así es, ahí vamos a estar. Y bueno, esperemos que prontamente también acomodemos el tema de horarios, que está bastante complicado, ¿no? Que se nos ha dificultado un poco. Sí, son cosas que van a salir adelante, y más que nada para el bien del programa, para seguir llevándole a la gente lo que realmente importa y los deportes que quizás a veces no se hablan tanto y que también merecen su reconocimiento. Nos reencontramos el próximo lunes. Chao, chao.